Em, vale, ya estoy grabando y ahí. Em, Hoy vamos a trabajar sobre un texto que es el más antiguo del mundo, básicamente. No existe otro poema que sea más antiguo que este, es el poema de Gilgamesh. Gilgamesh era sumerio, que no tiene nada que ver con sumar y restar, sino que era sumerio, de Sumeria, Mesopotamia, la zona del Éufrates. Y este poema proviene del 2500 antes de Cristo, así que imagínense si será antiguo. Tiene la característica, está escrito en escritura cuneiforme. Nosotros lo vamos a leer en escritura normal, pero originalmente estaba en cuneiforme, y en tablillas de arcilla. Y se descubrió, no hace demasiado que se encontró. Y, y bueno, lo que tiene de interesante es que es increíble, increíble el desarrollo de muchas ideas humanas que están ahí contenidas de alguien del 2500 antes de Cristo. Y es un texto que cuando nosotros lo comparamos con otras obras, como por ejemplo la Biblia, descubrimos que ahí es una fuente para la Biblia directa. Por ejemplo, tenemos el tema de el arca de Noé, así, pero literal, literal exactamente, con la palomita, con el cuervo, que fue, que vino, exactamente todo igual. Con diluvio, con poner los animalitos dentro, todo igual, todo igual. Entonces, hay muchos de estos elementos, inclusive el tema de los sueños, el personaje tiene sueños y los cuenta. em, También tenemos el rebote entre dos personajes, que es el propio Gilgamesh, y un segundo personaje que es como su alma gemela, es como una especie de contraparte más como cruda, más bárbara, con la cual él interacciona, se pelean en un momento, que es como una especie de antecesor de nuestra sombra. Así que es genial. Y es la búsqueda, básicamente el tema esencial de este escrito es la búsqueda de evitar la muerte. O sea, la gran pregunta de la epopeya de Gilgamesh es, ¿por qué morimos? ¿Por qué morimos y cómo evitar esa muerte? Entonces, si les parece bien, nos metemos con esto. Entonces, está dividido en distintas tablillas. Aquí lo pone tablilla 1, tablilla 3, ¿no? Tablilla 2, y va avanzando en la historia. Entonces, estos son simplemente fragmentitos que yo seleccioné porque el texto mismo es este que tenemos aquí, que es un texto largo porque es un relato al estilo poema épico, es una epopeya, ¿no? Ahí lo tenemos a Gilgamesh y su amigo del alma, Enkidu. Enkidu. Así que vamos a empezar por aquí. Vamos a la tablilla 1. ¿Alguien tiene el micrófono que hace ruido? ¿Puede ser? ¿Alguien tiene un micrófono haciendo ruido? No sé, apago No el sé, mío, a yo ver si tampoco. escucha. No sé, a ver. Ahí. Puede ser que sea ese, ¿eh? A ver, vuélvelo a conectar, Marcela. A ver. Ahí. Hola, hola. Sí, hace Hola, como... quizás estén altos los altavoces, estén muy altos los altavoces y se vuelve a meter el no, sonido. me puse un audífono, lo voy a quitar, Vale. Bueno, ¿ok? vale. Volvamos entonces aquí al texto. Em, Empieza la epopeya aquí diciendo, llegó de un camino lejano, estaba cansado y encontró la paz. En el prólogo nos cuenta un poco de qué va a ir el tema y qué es lo que hace Gilgamesh en toda la historia. Entonces nos cuenta, llegó de un camino lejano, estaba cansado y encontró la paz. O sea que después de toda la epopeya que nos está por contar, nos anticipa que va a encontrar la paz, porque llegó de un camino lejano, estaba cansado y finalmente encontró la paz. ¿Qué, qué piensan? Para, para que un ser humano encuentre la paz, necesita hacer un recorrido. O sea, llega de un camino lejano, estaba cansado, o sea que fue un camino realmente fuerte, y luego encontró la paz. ¿La paz es algo que se encuentra después de que uno se esfuerza mucho o puede que un día sin ningún esfuerzo uno se levante una mañana y
haya encontrado la paz. Con esfuerzo y además llego de un camino lejano, puede ser el camino interior que ha hecho, que le ha costado, por eso está cansado y encontró la paz, pero es un recorrido interno para mí. Pero digo, siempre es una precondición que uno haga un recorrido, eh, como cuando uno le dice a un hijo, mira, tienes que vivir la experiencia, o se puede llegar a la paz, al equilibrio, a la armonía, sin un recorrido largo. Yo creo que se puede llegar sin un recorrido. De De qué hecho, bueno, claro, yo creo que el trabajo interior es interesante o es importante porque nunca sabes, estás recorriendo, pero hay momentos de paz que precisamente no es cuando los estás buscando y que llegan en momentos que no estás precisamente trabajando por la paz o en estado de meditación o en el banquito o rezando en la iglesia, o sino que son momentos como que ese estado de paz aparece. ¿Y por qué? No lo sabes, pero estás por dentro como que nada vibra, como que todo por dentro está como calmo, o sea, como cuando tú miras un agua que no se mueve y Mm, eso sientes así por dentro de tu agua, de tu cuerpo. O sea, yo lo comparo con el agua, que siempre a veces está como vibrando, ¿no? Como somos más agua que otra cosa, y de repente esa agua queda como calmada. Y dices, ah, ¿y esto? Y ya. Pero ahora, Victoria, la siguiente pregunta sería, encontrar esa paz, ese estado que describes, sin haber hecho un recorrido, ¿permite asimilarla también? No lo sé, no lo Yo sé. digo, Pablo, que eh, la paz no necesariamente podemos sentirla, experimentarla o vivirla realizando un viaje o realizando un esfuerzo así muy bárbaro Mm, como para al final encontrar la paz. Porque lo relaciono con una frase que seguramente hemos escuchado cuando dicen, la paz no es el camino es la paz. mm. Y pienso, por ejemplo, cuando un niño nace, ese niño ya nace con una paz interior y no realiza un esfuerzo, no hace un viaje para experimentar esa sensación de paz y de tranquilidad. Y puede ser que ese niño más adelante, conforme crece, ya aprenda a no experimentar esa paz que es muy natural, ¿no? Por eso. Eso para mí significa, Por eso, Jorge, tú planteas que cuando uno es niño, tiene esa paz, claramente. Por eso se habla siempre de regresar y ser como niño otra vez. Sin embargo, has dicho también que los adultos tendemos a perder esa paz, y aquí nos habla de que luego de un largo camino, de todo lo que hizo en este poema, él encuentra la paz. Entonces, si nosotros perdemos la paz como seres humanos, ¿no? ¿Siempre perdemos la paz o a veces, en algunos casos? No, por lo en regular. algunos casos. ¿Cómo? No entendí. Yo digo que perdemos la paz en algunos casos. Hay personas que se mantienen así en paz desde que nacen hasta que mueren. No, para nada. No, No, no. No, porque hay situaciones que te desarmonizan y ahí perdés la paz. Y hay que volverla a buscar con, bueno, con herramientas y otra vez mirando hacia adentro. Y Pero, pero, ahí la retomás. pero A mí, entonces, Pablo, sí, dime. a mí me dice que, bueno, hasta lo que yo alcanzo a percibir, sí me habla de un camino, me habla de un cansancio, pero me habla de un encuentro, no es una búsqueda. O sea, es algo que cuando te aquietas, cuando te quedas así, quieto, en Mm, silencio, brota. O sea, el encuentro no es una búsqueda, es algo que brota, algo que ya está ahí. O sea, esa paz siempre ha estado ahí. O sea Yo que soy el que salgo de esa paz. O sea,
me da la idea que esa paz que está mencionando es la conexión con la vida, la conexión con el todo, la conexión con Dios, ¿no? Pero, Entonces, Marcela, si yo, por ejemplo, tengo $1.000.000 en el banco, pero no lo mm, sé, no lo sé, ¿los tengo? ujú. Y si no Bueno, sabés, no. No porque no los podés usar, porque no sabés. pero mira, Entonces, cuando, sí, 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 sí. no, perdón. Cuando Moisés bajó con las tablas de la ley y vio todo aquel desmadre, perdió la paz y tiró todo aquello y rompió las tablas, cuando él se supone que bajaba muy en paz. Yo pienso que me encuentro más en paz porque llevo haciendo un recorrido y una búsqueda. Pero ¿y esas personas que en un momento de puntual, como por ejemplo San Ignacio de Loyola a la orilla del Cardoner y de repente se siente uno con todo? Hasta entonces él había sido una persona, un militar, una persona de pocos escrúpulos, bueno, una persona que había vivido la vida de una forma que precisamente no, bueno, estaba cansado porque había sido militar, pero en ese momento él allí, cuando ya está como derrotado, pero otro tipo de búsqueda, ¿no? Bueno, no sé, y ahí encontró la paz, se sintió uno con la naturaleza, uno con todo. Entonces, la paz no la encuentras exactamente porque hagas un camino de búsqueda de lo que se supone que es un camino de búsqueda para la paz. Aquí dice que él encontró la paz porque estaba cansado, es decir, luego de un camino lejano estaba cansado y encontró la paz. Este estar cansado tendrá que ver con que se apague cierta máquina. A veces ese run run, ese pensar tanto de la cabeza, cuando estamos agotados o cansados o ya hemos hecho mucho esfuerzo y decimos, bueno, basta, ¿no? Parar, ¿no? Ahí se hace evidente la paz, ¿será eso? Pues puede A que mí me sí. da la idea. Ahora, esta paz de la que está hablando, ¿es la paz? Porque dice, de luego de un largo camino, llegó de un largo camino, estaba cansado, y Gilgamesh hizo todo un periplo larguísimo, ¿no? Es toda una vida. Eh, hay una paz que es la paz de la persona ya mayor que cumple suficientes años como para darse cuenta de muchas cosas y encuentra una paz que es diferente a la paz que puedo encontrar yo cuando, no sé, voy a la montaña y no hay ruido, o es la misma. A mí me parece que cada uno tiene una sensación diferente de la paz. Es como si yo ahora me voy a la noche a sentir el ruido del mar, a mí a lo mejor me transporta y me da paz y vengo armonizada y me parece que todo está bien. Y a otra persona no le llega nada. Entonces, la paz depende de la persona. Claro, pero cuando hablamos de esa paz que se te da, ¿no? Yo pienso, me viene a la mente esta imagen. Si yo tengo un campo, ¿no? Y Mm. debajo tengo una napa de agua donde fluye agua, pero yo no encuentro el agua, simplemente estoy aquí de pie y viene un amigo y me da un vaso con agua. Entonces yo lo bebo y cuando se me acaba no tengo más agua. Pero si yo encuentro la napa de agua, es inagotable. Hago un pozo y de ahí sale agua constantemente. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? Una paz que me la da el silencio, me la da escuchar, no sé, música relajante, me la da la ausencia de perturbación, o una paz que está, pase lo que pase, aunque yo tenga un exabrupto como el de Moisés. Bueno, Es, dice, Esa. adelante, ¿Cómo? adelante, por favor. no, dicen que naturalmente nosotros somos seres humanos buenos, que tengamos esos momentos de emoción incontrolable, pero si somos buenos, esa paz existe siempre. Y capaz que no nos damos cuenta que tenemos paz y armonía, pero estar está, no la descubrimos, me parece. Pero no la descubrimos, y si no la descubrimos, ¿qué hacemos? La paz es como tener $1.000.000 en el banco y no me entero. Mm. Entonces,
pasemos al siguiente, a ver qué nos dice. Nos propone una especie de voz en off, de relator, lea las tribulaciones de Gilgamesh, todo lo que pasó. Este es un fragmentito, en realidad va contando un montón de cosas de este estilo. Yo seleccioné algunas partes. Eh, Nos invita a leer la historia de Gilgamesh. ¿Por qué nos interesaría leer la historia de Gilgamesh, que es como una especie de Moisés o de Noé, alguien que le pasó de todo? ¿Por qué? para saber cómo encontró la paz. Y porque nosotros somos igual que él, nos pasan cosas. La vida no es lineal, sube, baja, y a él le pasaron cosas que me puedo sentir identificada. Pero entonces, al decir lea, nos está diciendo, o sea, no nos dice busque en su interior la paz. No, nos está diciendo lea las tribulaciones, los problemas de Gilgamesh. Es como si nos dijera, mira películas. Entonces, es necesario ver la vida de los demás como si fuera, recién se citaba a San Ignacio, o sea, ver la vida de los santos, ver los relatos bíblicos, ver las mitologías. ¿Es necesario eso? ¿O solo basta con que yo me siente en silencio y me encuentro con mi paz? No, es necesario, es muy necesario. Yo cada vez lo veo más claro desde que trabajamos contigo y bueno, cuando tú te emocionas diciendo ver aquel Moisés cerrado por la luz o ver esas historias, ¿no? bíblicas con las cuales te identificas en un y de repente de ti se brota ese fuego, esa antorcha, pero esa ya es tuya. Eso es como encontrar la napa. Lo otro, él te da el vaso de agua y al darte el vaso de agua, pues a lo mejor tú encuentras tu fuego, tu antorcha y ese ya es tuyo. Mm, mm. Ese ya es tuyo. Bien, bien. Este primer fragmento a mí me hace acordar al Tao Te Ching, que dice, el sabio es aquel que se cansó de sufrir. Como diciendo, hasta que no insistas y no insistas y te canses y te golpees contra el muro una y otra vez, no vas a encontrar la paz, porque sencillamente vas a seguir buscándola en otra parte. Pareciera ser como que uno necesita dejar de, ¿no? Por eso dice, llegó de un largo camino, estaba cansado y no dice traía la paz, la encontró. En la película de Gandhi hay una escena donde él está con su taparrabo, así con su dhoti, y, y le pregunta, o Langoti, mejor dicho, y le pregunta al periodista, ¿qué hace ahí en la India? Y dice, mira, yo fui a Sudáfrica, trabajé de abogado, fui a Inglaterra y di muchas vueltas. Y finalmente estoy otra vez aquí en casa, ¿no? Fue un largo camino, decía él, todo para volver a casa y encontrar aquí lo que estaba buscando en otras partes. Entonces, todo este poema nos va a hablar justo de esto, de una persona que inicia con todos sus errores, ¿eh? Porque tiene miles es soberbio, tiene un montón de cosas él, pero da mil vueltas y finalmente regresa a casa. Y nos cuenta, como en el poema de Ítaca de Cavafis, que ahí encontró la paz. Un poco como, no tengas prisa, quizás son 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Y él qué hizo? ¿Qué hizo Gilgamesh? Esculpió en una estela de piedra todos sus trabajos y construyó el muro de Uruk-Aben, el muro del templo sagrado de Ana, el santuario sagrado. Es decir, él esculpió esto, ¿no? En una estela de piedra para la posteridad. O sea, él no pensó solo en él, en yo y queda en mí, sino que de alguna manera quiso que todos nosotros podamos participar de esto. Por eso un Homero, la Biblia, Homero, el Mahabharata de la India, el Ramayana, el Popol Vuh, ¿no? Son relatos donde se plasma estas cosas para otras eh, sucesivas generaciones. Nosotros esculpimos en piedra o vivimos vidas como fugaces, como que nos morimos mañana y se borró todo.
¿Dejamos algún tipo de marca para los demás? Y bueno, pero esa es la idea, ¿no? Uno dice siempre dejar huellas, bueno, por supuesto buenas, eh, para que, no sé, tu misión se haya cumplido, pero que quede como un rastro, una huella, como esculpir en una piedra. ¿Pero lo hacemos? Bueno, no sé, tratamos. Que puede ser el abuelo contándole al nieto una historia, ¿eh? Puede ser cualquier cosa, no hace falta ser un pintor de cuadros ni nada especial. O sea, nos preocupamos por nuestras experiencias también, trasladarlas, compartirlas. Sí, yo cada vez más, Bien. de una forma verbal más bien, o de lo que mis conocimientos ponerlos al servicio de lo que voy aprendiendo, ponerlo al servicio de los demás. Y curiosamente, algo que he querido hacer antes y que nunca me surgía, y ahora me surge. Y bueno, yo estoy muy agradecida por eso, porque es un servicio que doy de forma desinteresada. Afortunadamente lo puedo hacer en ese sentido, ¿no? Y eso me hace sentir bien. Y ahora que dices esto es un poco como esculpir un poco en piedra, ¿no? Dar un poco de ti, darte, ¿no? Mm. A veces uno piensa en gente que ha escrito libros así muy complejos y tipo filósofos, pero a veces son cosas simples, ¿no? Uno nunca sabe. Quizá eso, el abuelo le cuenta algo al nieto y ese nieto mañana es el presidente de la nación o es el que escribe el libro y está ahí contenida la sabiduría del abuelo. Yo creo que todos lo hacemos de alguna manera, ¿no? Y a veces hasta sin darnos cuenta, dejamos esa semillita en los otros, ¿no? Entonces, yo creo que todos hacemos eso, en menor o mayor cantidad, no sé si se pueda medir, pero lo que yo puedo decir en algún momento, a veces hasta sin darme cuenta, al otro le genera ese, esa chispa, ¿no? Dentro, o, Mm. o le deja esa huella, ¿no? A veces nos damos cuenta, pero yo creo que en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, dejamos esa estela o esa huella, ¿no? Esculpida en ellos. Y Y los otros en nosotros. sí, quizá lo que es también interesante aquí es que él esculpe, ¿no? Y esculpir requiere un esfuerzo, porque uno puede contar su experiencia como, ah, no sabes si estoy haciendo tal cosa, pero esculpir es como tomarte la preocupación casi pedagógica de decir, a ver, ¿a quién le estoy hablando? A mi nieto, vale. ¿Cómo hago para transmitirle a él y que le llegue realmente mi experiencia? No contársela así por defecto de manera estándar, sino esculpirla. Esculpir, cuando uno esculpe, depende la dureza de la piedra, es la herramienta que utiliza, la fuerza con que le pega, ¿no? Para dejar la marca y hacer, y no romper la piedra tontamente, sino de hacer lo que uno quiere hacer. Entonces, lo hacemos de esta manera, sí, buscando la forma, insistiendo hasta encontrar la manera de, o lo lanzamos al viento y bueno, si lo pillas, lo pillas. No, con ese mimo y esa delicadeza. Yo creo que cuando entras en esa dinámica de querer ser como una herramienta tú a su vez, yo creo que pones ese esmero, esa delicadeza, ese entusiasmo, ese amor, porque lo ves en otros, ¿no? Yo, por ejemplo, solo lo he aprendido mucho de ti y de otras personas y eso como que te va impregnando. Te va impregnando que notas que esas personas cuando hablan contigo mm, lo hacen de una manera como que se bajan a tu nivel, a que tú lo entiendas, a que tú lo puedas integrar en ti, ¿no? Porque mi piedra es una piedra que yo no estaba preparada para entender ciertos textos que he ido aprendiendo contigo. Entonces, yo eso lo he aprendido, ya te digo, muchísimo contigo. Y luego cuando ya lo aprendes con una persona, es como que con el resto de personas ya también lo vas viendo, eres capaz de captarlo, ¿no? Mm. Esa forma de transmitirlo, para que También tu piedra lo entienda. muy bien.
también aquí hay un elemento muy importante que está incluido. Cuando uno esculpe algo, él esculpió algo, esta ciudad Uruk, que es la ciudad de él es el rey de Uruk, em, en una estela de piedra y construyó un muro que es el muro del templo sagrado de Eana, ¿no? Que si no me equivoco debe ser Inanna. Em, entonces, está haciendo algo como muy importante. Entonces yo hago esta pregunta. em, ¿Creemos lo suficiente en el valor de nuestras experiencias como para esculpirlas en piedra, construir un muro que la proteja y presentar un templo? ¿O decimos, bueno, no, lo mío no cuenta, mejor lo explica tal, ¿no? Tal otro, esa sí es una experiencia, la mía es una tontería. Muchas veces tomamos esa actitud de, no, ¿qué le voy a andar diciendo a este esto? Vaya a saber, quizá no le interesa, o no lo voy a andar modificando o cambiando, ¿qué me voy a meter en su vida? Eso es cierto. Mm. Ahí depende la actitud de que tengas en ese momento, ¿no? Porque yo al menos puedo hablar por mí, dependiendo la actitud en la que estoy, es la forma en la que me muestro, o me doy, o me dono, o recibo, ¿no? Porque también a veces me freno al recibir de otros la posibilidad Claro, de, de, de tener esa es. Entonces yo creo que pues es completamente variable, ¿no? A veces sí logro llegar a un punto en el que puedo esculpir algo y hay otros me siento completamente absurda al querer pensar que podría esculpir algo, ¿no? O sea, es muy variable. porque esculpir es algo como indeleble, es decir, no tiene vuelta Ujú, atrás. O sea, si yo esculpo claro, algo en una piedra, no es como escribir en un papel y con una goma de borrar, borro. ujú. No, lo escribiste y lo escribiste. Entonces, cuando nosotros criamos un hijo, hablamos con un amigo, a veces tenemos ese temor de, ¿qué lo voy a andar yo esculpiendo? Mejor lo dejo que haga lo que quiera. Vivimos en una cultura hoy en día así, donde que los hijos hagan que ellos tengan sus propias experiencias, yo no me voy a meter, déjalos totalmente libres. Bueno, a mí me parece que uno también va cambiando con la propia experiencia, ¿no? A mí me pasa que hay veces que me lo planteo, pero como no me quiero quedar con la duda, y yo digo, si está dicho de buen modo, yo Mm, puedo esculpir en el otro y no me quiero quedar con la duda que a lo mejor le hice bien. Como lo hago desde el amor, no puedo hacer mal, me parece. bien, bien. Porque hay piedras que si no las esculpimos, yo pregunto, ¿podría pasar que nunca sean esculpidas? Porque uno siempre tiene la preocupación, ¿qué voy a andar esculpiendo yo en esta persona si quizá lo que quiere ver esculpida es otra cosa? Pero quizá no hay otra cosa. Quizá esta persona se va a pasar toda la vida sin esculpir nada. ¿Podría pasar eso? Pues todo es posible, pero de alguna u otra manera afectamos y nos afectan, ¿no? A veces digo, no solamente en lo positivo o lo grandioso. Mm. Si lo vemos completamente, yo creo que no hay una persona que no esculpa algo, ¿no? O sea, lo que sea, en virtud de esas dos etiquetas, ¿no? De bueno, malo, grande, pequeño. Pero aquí, Marcela, el detalle quizá es que dice, esculpió en una estela de piedra todos sus trabajos. O sea, no está hablando de un esculpir de, hola, ¿qué tal? Tanto tiempo que no te veo, ¿cómo va tu vida? Y ahí sí hay un esculpir, obviamente, un intercambio donde cada uno queda marcado por el otro. Pero aquí no, aquí está hablando de una vivencia interior muy potente, todos sus trabajos, construye un muro de protección de la ciudad y el templo sagrado de Inanna, ¿no? Entonces, es como decir, mira, tengo algo muy importante para contarte, ¿no? Me hice budista, Ujú. qué sé yo, y la meditación es buenísima. ¿Nos atrevemos a esculpir ese tipo de cosas o esculpimos otras tipo, qué calor que hace, ¿viste? O qué frío, o mañana dicen que va a llover. Yo creo que cuando tú lo experimentas de una forma real, bueno, real, o sea, cuando lo experimentas en ti,
eres capaz de esculpirlo. Pero hay una línea roja muy fina que está entre esculpir tu experiencia y contarla desde lo más profundo de ti, o querer que los otros también hagan lo que tú has hecho. Pero tú esculpes, cuentas eso que tú has experienciado, eso que tú has sentido, eso que tú has sentido después de un largo camino, y lo cuentas y ya, sin querer. Pero al contarlo, si a la otra persona tiene que influenciarle o afectarle o esculpirle en algo, lo hará, y si no, no lo hará. Pero sin querer que haga lo mismo. Esto es muy bueno, hazlo tú, esto es muy bueno, hazlo tú. Yo creo que esa es a veces la línea roja que no sabemos medir muy bien a la hora de decir estas cosas, o de contar estas cosas, o de transmitir estas experiencias, o esculpir estas experiencias, me parece. Quizá estas experiencias también él las está esculpiendo en sí mismo, o sea, él es la piedra viva en la que esculpe todo esto y se ve a los ojos de los demás, porque está esculpido para que todos puedan leer ahí sus trabajos, como si fueran nuestras arrugas, que son las marcas de nuestras vivencias. Es Eso es decir, muy bonito. Eso me como gusta esto de mucho. por sus obras los conoceréis, ¿no? Entonces, aquí, en este tablilla segunda, ya conoce a su amigo Enkidu, con el cual primero se pelea y, bueno, es sumamente interesante toda la naturaleza de Enkidu, lo que le pasa, cómo se transforma. Pero Enkidu, Gilgamesh le dice a Enkidu esta frase: ¿quién hay, amigo mío, que pueda subir al cielo? Solo los dioses habitan para siempre a la luz del sol. En cuanto al hombre, sus días están contados. Haga lo que haga, no es más que viento, ¿no? O sea, todo es vanidad de vanidades. Esto es el Eclesiastés. Entonces, está hablando de una futilidad, como diciendo, una realidad es la de los dioses, o sea, esa paz absoluta de la que hablábamos, esa sensación de armonía. Los hombres, dice aquí, no podemos aspirar a algo tan grande. Nuestros días están contados. Sabemos que vamos a morir, sabemos que se nos acaba. ¿Qué piensan de esto? Eso sí es algo verdad de lo que expone ahí, porque, bueno, físicamente morimos, si yo lo veo así como lo estoy leyendo acá, Mm, ¿no? Se refiere a que nosotros, como seres mortales, pues tenemos una vida corta sí, y es como una vida también pasajera, como el viento. Pero si lo interpreto también desde otro, digamos, otra visión como espiritual, puedo decir que físicamente sí desaparezco de esta vida y en esencia la vida pues es infinita. Podría yo interpretar así esta frase. pero aquí, Jorge, esa interpretación que dice está perfecto, pero nos plantea nos pone aquí contra las cuerdas diciéndonos esto. Nos dice, eh, sí, puedes tener esa pretensión, pero aquí afirma que solo los dioses pueden tener esa vida eterna, que en cuanto al hombre, el hombre es algo fugaz. Y tenemos esa experiencia, que es la experiencia de que han muerto nuestros seres queridos, nosotros también vamos a morir. Eso que dice Jorge, ¿qué certeza tenemos de esa vida post-mortem? Se nos promete, sí, un cielo, se nos promete el paraíso, se nos promete la paz absoluta, unirnos a Dios, pero hablando, digamos, con la experiencia de cada uno, ¿qué sentimos respecto a eso? Una esperanza, la esperanza para poder construir un sentido de vida, ¿no? Cuando se tiene esperanza es porque se espera algo que todavía no llegó.
¿no? Entonces Ujú. yo tengo la esperanza de que venga tal persona, tengo la esperanza de sanarme de esta enfermedad, tengo la esperanza, pero esa esperanza no es certeza. No. Entonces, ¿cómo manejamos, cómo gestionamos esto de no tengo ninguna prueba de que después de la muerte vaya a encontrar eso? Con el confiar, el confiar en lo que me están diciendo, que hay un cielo, que me están esperando. Yo confío, porque si no tengo confianza, me parece que voy mal por la vida también, ¿no? Si uno no tiene confianza en eso, no hay otra forma de vivir. O sea, solamente uno vive para el mañana. O pensando que ya está todo aquí ahora en este momento. O sea, esto es el cielo, esto es el infierno, esto es el paraíso, que es lo que deben de sentir esas personas que se sienten uno con la naturaleza, se sienten uno con todo, ven que nunca han salido ni han salido de donde salieron, ni han llegado a donde llegaron, ni nada de eso. O sea, que están siempre en el mismo sitio, que son siempre la misma cosa. Que bueno, dice, solo los dioses habitan para siempre a la luz del sol. ¿Quiénes son los dioses que habitan para siempre a la luz del sol? Para él. El hombre, ¿y quién es el hombre? Un vehículo, ¿no? Un cuerpo, un ser vivo más. El Homo sapiens sapiens, una cadena más dentro de la evolución, de la evolución de los seres vivos. Sí, plantea dos, es cierto, dos realidades. La realidad dioses, y ellos son los que van a estar a la luz del sol, y la realidad hombre, que sus días están contados y lo que haga no es más que viento. Entonces, uno podría preguntarse, ¿y el hombre entonces puede convertirse en un dios? O sea, ¿hay una manera que pasemos de ser nada, algo que se va a esfumar, a algo permanente? ¿O no hay forma de tender un puente entre las dos cosas? Bueno, se supone que esa chispa es la que habita en nosotros. La certeza de que esa conciencia o esa chispa divina, eso habita en nosotros. Tenemos que descubrirlo, o redescubrirlo, o sentirlo, o sentir eso realmente que somos dentro de un cuerpo. Aquí, un poquito más adelante, en el 10, en la tablilla 10, le dice una cosa, aquí la tenemos, ah, esta. eh, Se lo dice una tabernera que él se encuentra, porque más adelante muere Enkidu, su amigo del alma, y él no solo se siente muy apenado, sino que él piensa, esto me va a pasar a mí también. Entonces tengo que buscar la manera de encontrar una especie de vida eterna. Y se va a buscar esa vida eterna. Y lo primero que encuentra es una mujer que es una tabernera que fabrica cerveza para los dioses. Y ella le da este consejo. Le dice, en la misma línea que lo que veníamos leyendo, oh Rey poderoso, recuerda que solo los dioses permanecen en vigilia eterna. Los humanos vienen y luego se van. Y así lo decretó el destino en las tablas del destino. Así que algún día te irás, pero hasta ese lejano día canta y baila. Come hasta saciarte de comida cocinada caliente y jarras de cerveza frías. Aprecia a los niños que tu amor dio vida, a tus hijos. Baña la suciedad de la vida en aguas cálidas, o sea, date baños. Pasa el tiempo en alegría con tu esposa elegida. En las tablas del destino está decretado para que disfrutes de breves placeres para tus breves días, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la visión judía de la vida no presuponía una vida después de la muerte. Como mucho había como algo vago, así como, bueno, dormirse con los ancestros. Em, y era más una especie, como dice el Eclesiastés, de eh, teme a Dios y pásalo bien. O sea, vive tu vida cotidiana lo mejor que puedas, que es una idea muy judía. Celebrar las festividades,
comer con la familia, tener muchas vaquitas, que Dios te dé prosperidad. Mientras que en el Nuevo Testamento hay una búsqueda del cielo, ¿no? Del paraíso, de la salvación después de la tierra. ¿Qué piensan de estas dos opciones, ¿no? La opción que podríamos encuadrar en Platón, que Platón nos propone un mundo perfecto más allá de este, y la visión de un tal Epicuro, por ejemplo, filósofo griego también. Epicuro decía simplemente la vida cotidiana, disfrutar de los placeres simples con amigos, comer un poquito de pan con queso, mirar el atardecer y hablar de filosofía. Vivir el hoy, vivir cada minuto, porque ahí le dice, canta, baila, come, aprecia a los niños, ¿no? Es Sí, como, no estés tanto pensando, vas a recibir el cielo, no, capaz que viviendo el hoy te das cuenta que sos una buena persona, que podés dejar huella, y eso es a lo mejor lo que quiere dejar escrito en la Gilgamesh. leyenda del otro. Pero está perfecto. Pero ahí tenemos algo. Si yo canto y bailo, como hasta saciarme comida cocinada caliente y bebo jarras de cerveza frías, los hijos, me doy baños, estoy con mi esposa y demás, algunos en la visión, por ejemplo, cristiana, que es muy platónica, nos van a decir, no, cuidado, cuidado. Porque si disfrutas de los baños, si disfrutas de cantar y bailar, comes hasta saciarte y bebes cerveza, te vas a distraer, porque como la vida es en realidad en espíritu a lo que hay que apuntar, el espíritu no tiene que ver con estas cosas que son más carnales. Entonces, sacrifica estas carnales para poder llegar a las espirituales. Oye, Pablo, pero ahí donde dice baña la suciedad de la vida en aguas cálidas, no podrá de alguna manera verse en bañar es limpiar, ¿no? O sea, quitar lo sucio. Y ahí dice la suciedad de la vida, o sea, de todo lo que vivimos, ¿no? De alguna forma. En aguas cálidas Mm. que te hagan sentir ese remanso de volver a un camino, no sé, limpio, nuevo, renovado. ¿No tendrá un poquito de esa danza entre el cielo y el infierno? O sea, entre lo carnal o lo humano y lo divino, o sea, un jueguito ahí, aunque sea leve, que puede denotar que es importante. A mí me da la sensación que plantea a los dioses como una especie de paraguas que todo lo cubren y que han armado una realidad, la han montado y que nosotros aquí abajo el consejo es, como decía Salomón en el Eclesiastés, ¿no? Teme a Dios, o sea, respeta este paraguas, date cuenta que todo viene de ahí, pero dentro de lo que está aquí abajo, cumple los mandamientos lo mejor que puedas, es decir, cumple las festividades y celebra la vida. A mí me da Ajá, la sensación que no apunta a algo muy, esto de muy las alto. aguas. Mm. Ok. Hay Entonces, que vivir en equilibrio. También aquí, pues, solo disfrutar de los placeres de, de la carne, de las cosas materiales, pues yo creo que no sería una vida equilibrada si no pensamos también en la salud, en la vida del futuro, que es una causa de lo que vivimos en el presente. Si, por ejemplo, me la paso disfrutando el momento presente, comiendo a mi antojo y, y no cuido mi salud, pues voy a tener consecuencias en el futuro. ujú, Yo considero que es importante vivir en equilibrio, sí, vivir en el presente, pero también teniendo en cuenta mis planes para un futuro mejor. bien. Eso respecto a lo que es dentro de esta vida.
Pero esta mujer le estaba diciendo, más allá de que te cuides para esta vida misma, no puedes ir más allá del límite de la vida. Los dioses sí, porque viven en ese plano, pero tú como humano vas a llegar hasta ahí. Entonces, si te cuidas en no beber demasiada cerveza o no comer comida chatarra, vas a tener una mejor salud, pero tu vida en algún momento dice, para tus Termina. breves días, Ujú. en algún momento se va a acabar. Sí. Entonces, dice esta mujer, siempre construimos nuestras casas. A ver si es esta mujer o sea, se lo dice. No, Utnapishtim se lo dice. Utnapishtim es el Noé de los sumerios. Es un hombre que se convirtió en inmortal debido a que construyó el arca, metió los animales y todo eso, los dioses le dieron la inmortalidad. Siempre construimos nuestras casas, dice. Siempre hacemos nuestros nidos. Siempre los hermanos dividen su herencia. Siempre surgen enemistades en la tierra. Siempre el río ha crecido y nos ha traído inundación. La efímera flotando en el agua. Es la faz del sol. En la faz del sol su rostro mira. Entonces de repente no hay nada. Nos habla Sí. de lo pasajera que es la existencia. De nuevo, Utnapishtim le está diciendo a Gilgamesh, él es inmortal, Utnapishtim, que es como un Noé, que ya hizo todo el proceso, y le dice a Gilgamesh, Gilgamesh, te vas a morir. Y la gente está constantemente pensando en tonterías, en construir casas, en hacer nidos, ¿no? Es como nosotros que estamos queriendo siempre cuidarnos, pero podemos llevarlo esto a un plano también más interior y decir, estar queriendo tener filosofías que nos den seguridad, creencias, ¿no? Hacemos Ajá. nuestros nidos, como dice el propio Jesús, que dice, las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde posar la cabeza. Por eso dice acá Utnapishtim, uno mira flotando en el agua, en la faz del sol, su rostro mira, uno mira su propio rostro y de repente no hay nada. Es efímero, como un reflejo. Entonces, ¿cuán sólido es nuestro mundo? ¿Cuán sólido es esto que estamos haciendo en este momento? ¿Se acuerdan de la escena esa del Club de los Poetas Muertos o la Sociedad de los Poetas Muertos de Robin Williams? Cuando él los lleva frente a una vitrina, un escaparate, donde están las fotos de alumnos de otras promociones de años anteriores y les dice, Ajá. fíjense, dice, fíjense, todos estos chicos eran como ustedes, dice, tenían las mismas hormonas, los mismos sueños y ahora están todos, dice algo así como cosechando margaritas, como diciendo, tan bajo tierra. Bajo tierra. Por lo tanto, les dice el carpe diem, le susurra así como si fuera un espíritu, dice, carpe diem, aprovecha el momento. Entonces, aprovecha el momento a veces se puede ver como vive superficialmente, pásalo bien, pero quizá aprovechar el momento es justamente eso, no desaprovecharlo. Y a veces cuando uno está preocupado, ¿no? Por tener, y no me refiero a coche, casa, sino tener a veces seguridades psicológicas, o sea, seguridad de contar con el amor de tal, el respeto de tal, o una creencia que me dé seguridad, o una institución a la cual pertenezco. Si hago Ajá. eso, ¿estoy viviendo la vida? No, No, porque estoy dependiendo de otra cosa, de que me vean bien espiritualmente, o dependo de lo material. Lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio. No puedo estar abrazado a lo material, pero tampoco obsesionado por eso espiritual, porque no vivo. Ahí no es carpe diem, no, Bien, ¿y me cómo se parece. consigue ese equilibrio? Disfrutando cada momento como venga. Pero uno disfruta cada momento así porque sí, o necesita tener una especie de paraguas de comprensión de, claro, debido a esta enseñanza, por ejemplo, siempre construimos casas, siempre hacemos nuestros nidos. Teniendo esto presente, yo me doy cuenta y viendo la fugacidad de todo, que no tiene sentido hacer nido, estabilizar cosas que se van a caer. O sea,
Me refiero a poner mis fichas como si fuera el casino a esas cosas. Sí tenerlas, porque todos necesitamos tener casa, comida, techo, ¿no? Salud, pero no hacer de eso el centro de nuestra existencia, el centro gravitatorio. Uno puede preguntarse, ¿hago de las cosas mi vida? Y las cosas son a veces las personas, los afectos, porque no tiene nada de malo querer muchísimo a un hijo, por ejemplo, o a una pareja. Pero si yo me denomino, me llamo a mí mismo mi pareja, o me llamo a mí mismo mi hijo, o sea, me llamo papá, me he limitado. O sea, me he denominado solo padre. Aquí nos dice eso. De repente tienes algo y de repente no hay nada. Esto lo dice Salomón, ¿no? Con el vanidad de vanidades, todo es correr tras el viento. Me impresiona, que la conexión entre estos escritos tan antiguos me impresiona. Tan contemporáneos. Es el paraguas, ¿verdad? Al que recurrir cuando estamos en esos momentos de tribulación. Y me acordaba hoy también de una conversación con mi hermana porque anduvimos a la mañana en un tanatorio con una persona que falleció Mm. y como nada es por casualidad, y me suele ocurrir cuando tenemos estos encuentros que hay cosas que han ocurrido que luego las tratamos aquí, o por lo menos a mí me invitan a reflexionar sobre eso que ha ocurrido en el día. Y bueno, Claro, y cuando, sí, cuando uno va a un tanatorio, por ejemplo, a una sala de velatorio, una frase que se usa muchísimo, por lo menos en la Argentina, es no somos nada, ¿no? Es como una exclamación que puede decirse verbalmente o sentirse. La verdad que no somos nada. Pero muchas veces ese no somos nada dura unas horas, porque después vas, te encuentras con no sé quién, al día siguiente vas al trabajo y ya te enganchaste con otras cosas y te lo olvidaste. Entonces, esto de entonces de repente no hay nada. eh, el carpe diem no es una especie de recordatorio permanente de acuérdate, acuérdate que lo que tienes hoy mañana no lo tienes. No puede pasar que si no nos lo recordamos frecuentemente, empezamos a consolidar cosas y a creer que es muy importante algo. así es. Tal cual. A mí me ha pasado un montón de veces, no sé, ponerme a afinar la guitarra, ¿no? O a encordar la guitarra y de repente engancharme con que no le puedo hacer el lacito y estar sufriendo y haciéndome mala sangre y de repente digo, ¿qué estoy preocupándome por un lacito de una... O sea, no va mi vida en eso. Y sin embargo, durante ese rato le había empezado cada vez más a otorgar una importancia infinita, a hacerle el lazo ahí correctamente y estaba sufriendo. Y en el momento que me doy cuenta, es como si se hubiera roto un hechizo. Digo, qué tonto, por un pedazo de cuerda, ¿qué estoy haciendo? La paz A mí me, la paz a del mí me libanés. ¿Cómo? Es como La- regresar a a la primera tabla, Sí, ¿no? sí, Pero qué importante es darse cuenta, porque si hubiera seguido enojado con la cuerda, eh, mm, te vas de la realidad, que no somos nada, ¿para qué te vas a preocupar? Pero lo importante es decir, ¿pero qué estoy haciendo? Si esto no tiene importancia. Ahí me parece que es el primer punto, ¿no? claro, pero cuando yo tengo una islita, ¿no? Y otra islita más lejos y otra islita más lejos, eh, no se conectan entre sí, islas de darme cuenta, me refiero, son islas nada más. Pero cuando voy teniendo más frecuentemente, puedo decir que son una suerte de archipiélago, ¿no? Y si están mucho más pegadas y tengo más islas, frecuentemente hasta puedo decir que son un, qué sé yo, un continente. Entonces, Claro. no se tratará también de, dado que este mundo va en la dirección de, como aquí bien dice, ¿no? De construimos nuestras casas, hacemos nuestros nidos y se nos vende. ¿No tienes seguro te compraste, no sé, un móvil?
Fíjate, ¿quieres seguro por si se te rompe? ¿Quieres un seguro por si te lo roban? ¿Quieres un seguro por...? O sea, seguro de todo. Y entramos en una dinámica donde nos parece que tener y estar seguros y cómo no voy a tener una filosofía clara y tengo que tener... Entonces, ¿tenemos rompedores de hechizos? ¿A qué te refieres con rompedores de hechizos? ¿Otras personas o nosotros mismos o situaciones? A darnos Bueno, cuenta. claro, así como dije eso de la cuerda, Sí, que ocurrió básicamente por agotamiento, porque llegó un momento donde llegué a un punto de tal sufrimiento que se ve que algo en mí hizo ¡pac! Y me acordé de qué estoy haciendo. Pero hay veces que nos pasa que nos tiramos 10 años haciendo una cosa antes de darnos cuenta. Entonces, un rompedor de hechizos puede ser tener a mano, no sé, esa película, esa persona, como dices, con la que uno conversa, ese libro que uno sabe que es una fuente de darse cuentas, recordadores. sí, ya. Para mí un recordador, así un rompehechizos, es dar clases, por ejemplo. Porque cuando yo doy clases, estoy hablándome de estos temas. Ah. A mí me sirve eso. A mí también mi labor. Claro, claro. Porque a veces, si a mí me tocara trabajar en una oficina y estuviera pensando en, no, presentar el proyecto de que me dijo el jefe y tenemos que vender más de esto, y me costaría más tener estos darme cuentas. Tendría que inventarme otras maneras de tener Pero uno, rompeche. claro, pero uno nunca sabe. A lo mejor en el trabajo está súper acelerado por entregar un trabajo y el que te hace la fotocopia te dice, tranquilo, Pablo, va a llegar todo a tiempo. Y ahí rompió el hechizo. Vos decís, tienes razón, si tengo todo, sí que llego. Claro, sí. Por eso digo, están los que uno crea y a veces obviamente pasan. Aquí nos dice esto, en la faz del sol su rostro mira y entonces de repente no hay nada. O sea, en un momento está y en un momento ya no está más. Em, Vamos a avanzar un poco aquí. Bueno, aquí está la parte de la paloma, esto de que decíamos que es como eh, el diluvio de Noé, que después se los pasó porque es más largo que esto, ¿no? Y habla de lo mismo, habla de soltó primero una paloma, después una golondrina y finalmente un cuervo. Y tenían que regresar también, es lo mismo. Em, ah, Vamos a avanzar un poquito aquí. Bueno, entonces aquí Gilgamesh en esta parte, en el 11, en el capítulo 11, hace un viaje, pero el viaje del héroe, un viaje muy difícil, con muchos así guardianes de portal que le impiden pasar, y lo que él quiere es la inmortalidad. Entonces él quiere hablar con Utnapishtim, y Utnapishtim, que acaba de hablar con él, le dice, mira, yo no te puedo dar la inmortalidad, porque a mí me la dieron los dioses, no sé, de casualidad, pero te puedo, ya que te hiciste todo este viaje, te puedo dar el dato de una planta que si tú la vas a buscar y la consumes, te mantiene joven eternamente. Entonces, con ella un hombre puede recuperar su vigor. A Uruk, la cercada, la llevaré a la planta, se la llevará, él se dice a sí mismo, la voy a llevar a mi tierra, a un anciano se la daré a comer un poco para probar la planta, o sea, la va a probar con alguien, antes de comerla él se la da a otro, y si le funciona, él ya sabe que funciona. Y así la planta se llamará el anciano rejuvenecido. La comeré yo también, si veo que funciona, y volveré a ser como era en mi juventud. Entonces, hasta ahí. Eh, ¿Hay una planta que nosotros podamos comer y nos mantengamos siempre jóvenes? Es decir, metafóricamente, ¿hay alguna actividad que nos mantiene siempre frescos y jóvenes? ¿Cómo envejece uno? ¿Qué es envejecer? Y cuando uno se queda inactivo, que no tenés energía, y cuando hay una planta que puede ser para vos las clases, para mí otra cosa, es como que te mantiene vivo, que existo,
que Bien. tengo la juventud. Bien, entonces estás diciendo el movimiento, ¿no? Entonces, cuando alguien se mueve, ¿qué pasa? Conoce más cosas, ¿no? Si yo me quedo quietito en mi casa, no voy a conocer nada nuevo. Pero si yo me muevo, viajo, hablo con este, pregunto, leo un libro, miro la tele, voy cambiando más. Por lo tanto, la juventud tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con cambiar. La vejez tiene que ver con quedarse quieto físicamente y también tiene que ver con un acumular conocimiento que se queda fijo, ¿no? ¿Qué es un niño? Alguien que tiene muy poco conocimiento acumulado. ¿Qué es un anciano? Alguien que tiene mucho conocimiento acumulado y ya completa su ciclo y muere. Entonces quizá la vida es como una pizarra en la que vamos escribiendo. Cuando ya la escribimos del todo, nos morimos, ¿no? Entonces normalmente se dice que alguien más rejuvenecido es alguien que borra un poquito la pizarra, ¿no? Que no tiene tantas cosas por ciertas, que vuelve a ser como un niño. Alguien que tiene pocas cosas escritas. ¿Podríamos decir eso? Bueno, levantarse cada día a lo que toque vivir. Si hay que cambiar de, digamos, no sé, de vestimenta o de traje o de actitud o sea, de cambiar tus creencias según lo que te toque vivir ese día. O sea, no como el genio y figura hasta la sepultura. A mí me dijeron esto cuando era pequeñito, o mis abuelitos decían, o mi papá decía, esto es así y esto es así. Y ya me digan lo que me digan. O sea, si no nos abrimos a eso es como no borrar la pizarra, ¿no? No estar abiertos a esa curiosidad o a eso nuevo que puede llegar a tu vida en cada momento y que lo vives como con asombro, ¿no? Pero luego esto que dice Pistín de la inmortalidad me lo dieron los dioses o la planta para rejuvenecer, a mí esto me ha recordado dos cosas. Uno, la inmortalidad me la dieron los dioses, eso es como un despertar, ¿no? De los que han habido, que se narran. Y la planta para rejuvenecer, como estas personas que quieren llegar a ese despertar con la ayahuasca o el peyote o la hierba de esto de San Pedro, bueno, no sé cómo es, o el hongo de San Pedro o tal, ¿no? Sí. Bueno, se me ha recordado un poco a esas mismas historias que hoy en día se siguen repitiendo de otras formas o en otros textos. Sí, exacto, porque ahora verás cómo se le frustran los planes a Gilgamesh, que no va a poder lograr hacer esto. Él está contento con la planta que consiguió para rejuvenecer, pero ni siquiera eso va a poder tener. Y una Pishtim que se convirtió en inmortal, es porque se lo dieron los dioses. Es decir, en el fondo está diciendo, no hay nada que puedas hacer para comprártelo, para conseguírtelo. Él mismo dice, yo no sé ni por qué me hicieron inmortal. Yo hice lo del arca y resultó que me hicieron Dios, me hicieron inmortal, a mi esposa y a mí. Entonces, tenemos alguien que se hizo inmortal sin su esfuerzo, no lo hizo voluntariamente, y alguien que quiere rejuvenecer. O sea, quiere ir para atrás, quiere recuperar lo perdido, quiere mantenerse en una pizarra donde las cosas se borren un poco. Entonces dice, la comeré yo también a la planta y volveré a ser como era en mi juventud. Entonces, ¿qué pasa? Dice, se acercó sigilosa y la planta se llevó. Es decir, les cuento lo que pasa aquí. Él iba en una barca llevando la planta junto con un barquero que le ayudaba. Pararon 2 minutos en una poza para darse un baño, para limpiarse, y una serpiente marítima se ve, olió la planta, la agarró y se la llevó. Y de hecho, mientras se la llevaba, mudó su piel. Por Anda. eso se dice que la serpiente se rejuvenece a sí misma mudando la piel porque comió de esta planta, ¿no? Todas las serpientes. Entonces, la serpiente sigilosa le quita la inmortalidad posible, o por lo menos la juventud, un poco como la serpiente del Edén que también arruina, ¿no? el estado eterno de Adán y Eva. Al alejarse mudó de camisa, dice la serpiente. Entonces Gilgamesh se sentó y lloró. Por sus mejillas las lágrimas corrían. Y le dijo a Ur-Shanabi, el barquero, le dice,
¿Por qué mis brazos se afanaron con tal denuedo para quien se secó la sangre de mi corazón? O sea, ¿para qué me forcé tanto para esto? No encontré para mí una recompensa. Para el león de la tierra he hecho un favor. Ahora por todas partes sube la marea. Em, bueno, ¿y qué cosa encontraré que me sirva de señal para volver a encontrarla? Como diciendo, no la voy a encontrar. Ojalá hubiera regresado y dejado la barca en la orilla. O sea, ojalá no me hubiera metido en esta poza a darme el baño. Entonces, es esa idea humana de querer engañar al destino. Esto lo vemos, hay un hecho con Orfeo en el pensamiento griego, que muere su esposa, Eurídice, y él baja al mundo de los muertos, al Hades, a recuperarla. Y aparentemente la recupera, pero con una consigna de que mientras las vaya sacando del hueco que es el tártaro, no tiene que mirar para atrás, porque si no ella va a desaparecer, un poco como la esposa de Lot, y él mira para atrás porque escucha unos gritos y no sabe si está bien, y la pierde para siempre. Y el mensaje de esa historia es, en realidad la ibas a perder. O sea, no ibas a poder sacarla del Hades. Nadie saca a nadie del Hades. No puedes evitar la muerte. Y esto es lo que le pasa aquí a Gilgamesh. ¿Cuántas veces queremos engañar al destino? ¿Cuántas veces queremos engañar a Dios? ¿No? Y salirnos con la nuestra de yo lo voy a lograr. Y el mensaje de la historia es, no lo vas a poder lograr. Murió Enkidu, el amigo de él, y tú también vas a morir. Entonces, fíjense cómo acaba. A las 20 leguas partieron el pan, se pusieron a comer, a las 30 leguas se detuvieron a pasar la noche. Cuando llegaron a Uruk, a la ciudad finalmente la cercada, porque tenía el muro, Gilgamesh le dijo a Ur-Yanabi el barquero, Ur-Yanabi, sube a la muralla de Uruk y anda por ella, le dice, ¿no? Que es lo mismo que dice al inicio del escrito. Sube por la escalera de una época pasada, acércate a Inanna, sede de Ishtar, la diosa, que ningún rey posterior pudo copiar. No fueron sus ladrillos del muro cocidos en un horno, no pusieron los 7 sabios sus cimientos, ¿no? Como diciendo, mira, describe aquí la ciudad, dice 3,5 millas cuadradas es la extensión de Uruk. De lo que se dio cuenta aquí Gilgamesh, después de todo este viaje, es que lo único que tenía era su ciudad. Cuando estaba por partir, él se sentía muy probado de su ciudad. Decía, oh, miren el muro que hemos hecho y el templo que tenemos y la piedra donde está todo aquí esculpido. Bueno, todavía no estaba esculpido ahí. Y el templo que tenemos. Y al final vuelve a lo mismo. Y quizá, les pregunto, se da cuenta que su inmortalidad es que lo recuerde su pueblo. O sea, una inmortalidad en la gente. ¿Esculpir la piedra? Esculpir la piedra. No es un cuento, no es un relato metafísico, no nos está hablando de que después de la muerte no te preocupes, que vas a tener, es justamente lo contrario, es como el Eclesiastés, es totalmente aterrizado. Ujú. Está diciendo, no te afanes, ¿no? A cada día le basta su afán, déjalo en paz, vive tu vida, disfruta de tus cosas simples, sé feliz. Él lloró por no haber podido salirse con la suya en última instancia. ¿Cuántas veces queremos engañar al destino, no sé, operándonos para tener menos arrugas y para parecer más jóvenes? Y vemos gente, quizá no como nosotros, sino que tiene mucho dinero, que se opera, se opera, se opera, se opera, e igual se enferma, igual se muere. Uf. Es un cuento o un relato que te aterriza, tiene miles de detalles, pero después se los voy a pasar en audio también, porque está leído por este hombre Artur Mas, que si no me equivoco era presidente de la comunidad de Cataluña, ahí en Cataluña. Sí. Y bueno, él lo narra muy bien, muy clarito, y van a ver todos los detalles, todas las cosas que contiene que son sumamente ricas.
pero en sí es toda una historia de no te afanes, no te afanes, no intentes. ¿Ves? Mis brazos se afanaron con tal denuedo. ¿Para qué me esforcé tanto, no? Es como si nosotros miramos hacia atrás y decimos, ¿para qué? Tantas veces que intenté, tantas veces que quise y que pensé que me salía con la mía. Ujú. Hay un libro, Pablo, de Sí, esto. sí. Bueno, no es un libro, son las tablillas originales que han sido transcritas, que también se los paso después, que está, que a ver, es este. Está en muchas versiones, pero bueno, yo les voy a pasar esta, que de hecho es la misma que tengo yo aquí en papel. Ah, lo tienes impreso. Claro, está impreso, yo se las ¿Sí? paso así en digital y aquí tienen los distintos capítulos o tablillas y son súper simples de entender, son súper claritas y van contando tantas cosas del ser humano que, que uno cuando, a mí me pasa que cuando leo esto eh, me da una sensación de creemos en esta época que tenemos una comprensión, pero esta gente 2500 años antes de Cristo la La tenía, tenía. claro. Pero también esto es lo que predicaba Buda, Jesucristo, esos maestros que enseñaban a estar en paz, a disfrutar de la quietud, de la calma, por medio de la meditación. En el caso de Buda, sí, por medio de la meditación. Mira, el otro día estaba leyendo un libro que se llama La mística con los ojos abiertos de Joseph Baptiste Metz y tiene una frase que me encantó, se las comparto aquí, que dice, Buda medita Mm. y, y Jesús grita, Ujú. porque Jesús termina el evangelio pegando un grito, ¿no? Y muere. Entonces, sí, los grandes, estos maestros de la humanidad tienen su mensaje, pero no son exactamente iguales, porque de repente un Buda tiende a una introspección, a ir hacia adentro en la quietud, mientras que un Jesús, en algún sentido, es más exterior, es más hacia el mundo, más conectado con la vida cotidiana. ¿Por qué? Grita, era judío. Qué Entonces hermoso. sí, seguramente podemos encontrar en los estoicos, en Epicuro, un montón de parecidos, pero nunca son exactamente iguales. Por eso quizá vale la pena recorrer distintas tradiciones y distintos expositores, porque cada uno nos va a aportar algo ligeramente distinto. Así A que mí me bueno, dejó muda. ¿te dejó qué? A mí me dejó muda. Sí, este Enkidu, Impresionante. Sí, ya verán, este Enkidu que dice ahí, Enkidu es el amigo de él, que todo empieza porque Enkidu, además de que se convierte, eso es medio animal Enkidu, que de ahí viene toda la historia del libro de Daniel de la Biblia, donde Nabucodonosor se convierte en un animal por un tiempo y come hierba, porque Enkidu era así, ¿no? De ahí sale. De hecho, es cuando el pueblo de Israel está en el exilio, justamente en Babilonia, que era el pueblo que deriva de los sumerios, de estos. Bueno, Enkidu muere, y entonces a él eso es lo que le pega, ese es el despertador de Gilgamesh. Es, ¿cómo que murió Enkidu? ¿Cómo que murió Enkidu? A mí eso es algo que me afecta un montón pensar que hay cosas que desaparecen. Yo, por ejemplo, a ujú, veces pienso en el barrio de mi infancia y desapareció para siempre. O sea, yo puedo ir ahora a visitarlo a Argentina, el mismo barrio, y no es el mismo barrio. claro que no. No está la gente, no están las cosas, no están las tiendas, no está el aroma, no están los coches de la época, no, no hay nada. Y me puedo encontrar con gente que es de esa época, pero ya no es esa gente. No. O sea, nunca más van a volver. Entonces, de la misma forma que cuando muere un ser querido, a veces nos impacta como decimos, no está más.
pero no va a estar más, nunca. Entonces, es lo que le pasó a Gilgamesh, eso es lo que a él lo movilizó a decir, yo tengo que lograr algo que evite esto. Y a diferencia de las películas que terminan bien, esta no termina bien, en el sentido de, no lo logró. Finalmente se lo quitaron y se tuvo que dar cuenta que la vida es la vida. Es como un asumir las cosas como son y encauzarse en ese flujo. No intentar hacer algo distinto a lo que es. No, no estoy diciendo que sea lo correcto, simplemente estoy relatando cuál es el cauce de la narración y me parece interesante para también contrastar con otras narrativas que tenemos, que son la narrativa de no te preocupes, lo vas a lograr, vas a llegar a... Entonces nos confronta. No sé, ¿qué les parece? Ay, El A mí amigo me Gilgamesh. parece esto para mí muy reflexivo y es un regalo más que recibo de ti, Pablo. Muchísimas gracias. Y me quedo con este mensaje de, pues, aceptar lo que es la vida y también estar dispuesto a no apegarme a las cosas materiales, a las personas, a las situaciones, porque aprendí que todo pasa y esto también va a pasar. Esta experiencia que tengo va a pasar. Mm, Muchísimas gracias, Pablo. A ti, a ti. Yo les sugiero que, como luego les paso también el audio del audiolibro de este relato, que cuando tengan un tiempito lo escuchen, porque es muy ameno, y van a ver todas las cosas que les van a surgir, porque tienen un montón de contenido rico. Y piensen siempre 2500 antes de Cristo. wow. Piensen que el Qué Génesis emoción. se escribió en el 600 en el 500 antes de Cristo. O sea que esto es muchísimo más antiguo. ¿Y Es de qué el origen primer es poema de la humanidad. de qué origen es? ¿Es Sumerio, griego? Sumerio. sumerio, Sumerio. sí, de la zona de Mesopotamia, y lo que sería hoy en día Irak. Yo ya lo quiero ver y oír. Bueno, ahora se los comparto. Hola Bárbara, que no te había visto al principio. Bueno, qué bueno que pudiste conectarte. Hola, sí, los escuché más o menos la mitad. Bueno, Qué bueno, luego me dio te lo gusto. Hola, paso. Bárbara. Sí, por favor. Hola, hola a todos. Hola, Mercedes. Hola, Hola. Vicky. Qué gusto Hola. escucharte. Igualmente, gracias por saludar. Jorge. Bárbara, un Bueno, gusto. nos despedimos entonces, les envío ese material para que lo puedan ver y espero que disfruten del amigo Gilgamesh tanto como me gusta a mí. Sí, está Sí, hermoso. Gracias, Pablo. muchas gracias. Pablo. Un abrazo con apapacho para todos. Sí. Bonita semana. Gracias. Gracias, Bonita Abrazos. Jorge. semana. Chao. Hasta pronto.